Rafita, espero que esté muy bien, gente. Hoy venimos con la guía de Tameo sobre el Astrodelphis, un animal del Génesis 2 muy interesante, así que vamos allá. Con lo único que vamos a poder alimentar a nuestro Astrodelphis de manera pasiva sería el elemento. Esta sería la especial zona de respawn del Astrodelphis. Entonces viajaremos a esta zona que sería el espacio y vamos a buscar a nuestra Astrodelphis. Es posible algunas veces encontrarlo hasta dentro de esta plataforma, puente, túnel, como quieran llamarle, y también fuera de esta en el espacio. Nos prepararíamos colocando el elemento en el último slot del inventario y nos acercaríamos al Astrodelphis que queremos tamear hasta el punto que llamemos su atención. Tengan muy en cuenta esto: al Astrodelphis, antes de poder alimentarla, vamos a tener que acariciarla 2 veces. ¿Qué pasa con esto? Que después de la segunda caricia va a empezar a huir. Entonces tenemos que darle a full al botón de alimentarlo, que en PC sería la E, para luego en la segunda caricia poder alimentarlo inmediatamente antes de que empiece a huir. Y este es el proceso a seguir, gente. También deben saber que el Astrodelphis irá consumiendo escalonadamente distintas cantidades de elementos. La primera vez consumirá 1, la segunda vez consumirá 3, la tercera vez consumirá 5 y la cuarta vez 10. Esto se reiniciará y comenzará a consumir 1 otra vez y a ir subiendo escalonadamente. El segundo método de tameo, que va a ser súper fácil con este método, sería llamar la atención de nuestro Astrodelphis y llevarlo poco a poco hasta la plataforma, en donde vamos a tener preparada una trampa con marcos de dinos para dejarlo encerrado. Recomiendo utilizar marcos de dinos de piedra, ya que los de madera, teniendo la puerta puesta, obstruyen la entrada del Astrodelphis. Yo, por ejemplo, usé marcos de madera y me tocó demoler la puerta y volver a poner otra para que el Astrodelphis pudiera entrar y dejarlo atrapado por fin. Una vez atrapado el Astrodelphis, es que sería un completo paseo en el parque lo de las caricias dobles y la alimentación para poder domesticarlo. Va a ser completamente facilísimo. Un Astrodelphis nivel 150 en un server de tameo por 1 va a necesitar 112 de elemento y 53 minutos para poder tamearse. Si usamos marcos de dinos de piedra para la trampa, será mucho más fácil dejarlo encerrado. La montura del Astrodelphis requiere un nivel 120 para desbloquearse y esta se crafteará en una impresora tech. El clic izquierdo o ataque primario del Astrodelphis es un mordisco que hace bastante poco daño. Con la tecla C vamos a poder descender bastante rápido y con la tecla X vamos a poder ascender también bastante rápido. Si presionamos el control izquierdo vamos a poder desactivar o activar el modo propulsión, el cual tiene un modo sin sprintar y un modo sprintando, que sería la forma más rápida de avanzar. Esto necesita elemento como combustible, así que vamos a tener que introducirle elemento al Astrodelphis en su inventario. Estando en modo propulsión, con el clic izquierdo vamos a poder disparar unos láseres que hacen unos 66 de daño base. Y si mantenemos presionado este mismo clic, vamos a acumular un proyectil muy fuerte que va a ser unos 250 de daño. Si a nuestro Astrodelphis le ingresamos granadas en su inventario, vamos a poder desbloquear el clic derecho, que utilizará las granadas como munición y será un bombardeo que puede hacer hasta más de 700 de daño. Con la tecla C llevará a cabo el movimiento de túnel, que es una rotación 360 muy parecida a la maniobra que utilizaban los aviones cazas para colocarse justo atrás de sus enemigos y poder bombardearlos. Con la tecla X llevará a cabo otra maniobra, que sería un completo cambio de dirección muy repentino. Al parecer, mientras usamos los propulsores no vamos a gastar prácticamente nada de estamina. Estando con la propulsión activada debajo del agua, el Astrodelphis va a tener una habilidad que se activa manteniendo la barra espaciadora presionada y que va a detectar a todas las criaturas cercanas. Una vez matemos a algunas de esas criaturas, vamos a adquirir más 50% de daño, un mayor porcentaje de resistencia al daño y mayor velocidad de movimiento. Todo esto durante 60 segundos. También será posible obtener una bonificación aún mayor durante 40 segundos que multiplicará el daño base, haciéndolo capaz de infligir hasta 200 de daño por disparo.
Y eso sería todo por este video, muchachos. Ya saben que pueden dejar su like y su comentario a ver qué les pareció. Suscríbete si todavía no lo estás y sígueme en Twitch también. Muchas bendiciones a todos y nos veremos en un próximo video. Chao.